Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en radio ya hablando de historia, una hora con la historia con don Pío Moa. Don Pío, muy buenos días, muy Hola, buenas buenos tardes. Depende de la hora que nos escuchen, porque luego quedan todas nuestras aplicaciones, todos nuestros programas colgados. Sí. Buenas tardes, noches o días, según el momento en el que nos escuchen. Don Pío, lo primero es felicitarle por sus reflexiones todos los días en el blog Más España, Más Democracia. Y también por su novela Cuatro perros verdes, que la verdad es que está causando muchas críticas entre los expertos, ¿no? Bueno, vamos a ver, como siempre, sobre la novela y sobre cualquier otro libro mío hay un absoluto boicot de silencio, ¿no?, por parte de los grandes medios. Eso es desde hace ya muchos años, no es nada nuevo. En cambio, los lectores, bastantes lectores, pues me escriben sobre ellos, sobre lo que han leído, ¿no? Y hoy pues comentaremos algo brevemente. Pero antes quizás es más interesante lo de la cuestión de los indultos golpistas o los indultos mafiosos, ¿no? Porque sobre la manifestación de Colón pues he escrito que si comienza con ella una resistencia con voluntad de victoria sobre las mafias separatistas y totalitarias, la manifestación habrá sido un éxito inicial. Si se reduce, como pretende el PP, que no ha movido un dedo por movilizar a la gente, ¿no?, a un simple gesto testimonial, como hizo cuando la colaboración de Zapatero con la ETA, pues habrá sido un fracaso. Y una resistencia exige una estrategia. O sea que hay que plantearlo como inicio de algo más amplio, ¿no? Los discursos en la manifestación no fueron gran cosa, a decir verdad, ¿no? Quizás lo más significativo fuera la petición de Casado al doctor, ¿no? Dice, no cambie la unidad de España por un puñado de votos. O sea, da por sentado que eso puede ocurrir, que se puede cambiar la unidad de España por un puñado de votos, vamos, los votos de los separatistas en el Congreso, ¿no? Y le ruega al mafioso que no lo haga, como le rogaba también que echara alcoletas para que dialogara más bien con él. Es que claro, dialogan también un doctor y un máster, los dos falsos, claro. Eso es curioso también, ¿eh? Bueno, Rosa Díez ha creado la plataforma Unión 78 contra los indultos. Está bien, pues menos da una piedra, pero pensar que una constitución un tanto chapucera va a suscitar la emoción y el impulso de los españoles, pues suena poco realista, aunque puede ayudar a echar a estos mafiosos, ¿eh? Pregunta Rosa Díez, ¿dónde se ha visto un gobierno que premia a los enemigos de su nación? Hombre, doña Rosa, llevamos viéndolo 40 años con el PP y con el PSOE. O sea, todos estos grupos, estos partidos y gobiernos siempre han premiado a los separatistas, les han financiado, les han incluso, y otra cosa casi peor, es que han impedido la movilización de los que estaban en su contra, dejándolos completamente abandonados. Porque recuerden que el discurso del rey hace 3 años contra los golpistas cambió por completo la situación política en España. Fue claro, de repente los catalanes españoles, catalanes españoles son todos, pero vamos, que se sienten españoles actualmente, vieron por primera vez que desde el centro del Estado se les apoyaba. Bueno, por primera vez, en 40 años. Tenemos, ¿acaso no está, unos gobiernos del PP o del PSOE que se declaran amigos y aliados de un país que invade su nación, por Gibraltar, y de otro que amenaza con invadir, con invadir territorio español en Ceuta y Melilla? Bueno, pues esto ya lo dice todo, ¿no? O sea, lo que está en juego en España es la propia España y la libertad, más allá de discusiones sobre interpretaciones constitucionales. Pero ya digo, si puede servir como palanca contra estos, pues bien. Hay algo muy importante, y es que Ayuso ha puesto un dedo en la llaga al mencionar al rey. Claro, esto es un hecho. ¿Firmará el rey los indultos mafiosos, los indultos golpistas,
o se arriesgará a provocar una crisis constitucional de gran alcance, pero necesaria quizás. El corrupto majadero campechano, recordemos, su padre, pues firmó la ley que deslegitima a la monarquía. Y claro, se repetirá ahora la fechoría con su hijo. O sea, es algo asombroso. Lo que ha pasado en la política española es que uno lo cuenta y no lo cree. Y, vamos, resulta imposible de creer. Es un esperpento continuado, ¿no? La farsa continuada. Es que cuesta trabajo entender cómo hemos llegado hasta aquí, y como usted muy bien ha dicho, solo con la Constitución del 78 es complicado garantizar la unidad de España, ¿no? Sobre todo por la lectura que se ha hecho de la misma. Claro, porque admite dos lecturas. Por una parte, se basa en la unidad de España, pero por otra parte permite a las autonomías pues avanzar y avanzar y avanzar sin fin. Entonces, claro, por una parte ratifica la unidad de España y por otra parte facilita la continua erosión de esa unidad. Esto es una de las cosas que evidentemente tendrá que ser cambiada, vamos, en un momento u otro, ¿no? El problema es que no se debe cambiar mediante golpismo, que es lo que están haciendo esta gente. Bueno, la cuestión de los indultos, o sea, reformar, quiero decir, ¿no? La cuestión de los indultos debe plantearse como una palanca para echar, a ser posible, a la cárcel a la mafia golpista del doctor, de modo que acompañe a los otros golpistas. Otro planteamiento sería inútil, y Abascal debe asumir que solo él y su partido pueden representar hoy el liderazgo necesario, porque solo Vox defiende hoy la unidad y la democracia en España, que son los intereses que pueden movilizar a la mayoría. Fuera de eso, solo hay matices de la vieja política de apoyar a los separatismos, implantar leyes totalitarias y despojar a España de su soberanía, que es la política que se ha venido desarrollando cada vez de manera más grave en todos estos años, ¿no? Bueno, en plan anecdótico, ¿no? Pues fue muy interesante ver al mequetrefe del máster, me refiero a Casado, detrás de Ayuso, con las manos en los bolsillos y aplaudiendo brevemente como quien asiste a un espectáculo que apenas se concierne, ¿no? El lenguaje de los gestos es muy significativo. Muy importante, ¿no? Sí. Le acababan de gritar: Casado, nos has abandonado, y él podría haber replicado: cuando estuve con vosotros, ignorantes. Yo dialogo con el doctor. Es verdad. Bueno, sobre la cuestión, decíamos, de la novela Cuatro perros verdes, pues me ha escrito un lector, o lectora, porque firma Siboney, no sé. Dice, sus dos novelas son algo novedoso en la literatura española, y me pregunto si quedarán como un hito o como un suceso aislado y pronto olvidado. Me explico. Literatura épica y de aventuras hay muy poca en España. Y a menos que existan grandes relatos que han pasado desapercibidos, pues la que hay es bastante mediocre, si la comparamos con las de Gran Bretaña y Francia. Pero además está el toque dostoyevskiano que algunos han distinguido en las suyas. Las dos combinan perfectamente, por lo menos para mi gusto, estas tres dimensiones: la aventura, la épica, el sello de la parte misteriosa de la vida, el destino humano. Esto hará los relatos menos digeribles para la mayoría, porque en España no hay esa tradición. Leí una opinión firmada por J. Calaza en su blog, avisando de que ese toque dostoyevskiano resultará plúmbeo para la mayoría. Para mí ha sido lo más atractivo, porque sus novelas no son propias de Dostoyevski, eso es muy claro, sino porque Dostoyevski no cultivó la aventura ni la épica, y su estilo parecía incompatible con esos dos géneros. De paso, la aventura y la épica, aunque se parecen, no son lo mismo ni mucho menos. Por eso me ha resultado tan sorprendente, dice agradablemente, esa combinación de los tres géneros: o sea, aventura, épica y demás, ¿no? Bueno, y dice, y le contesto, pues ya ve, acabo de ver una opinión en Amazon sobre Cuatro perros verdes. Dice, la opinión es esta: no es como sonaron gritos y golpes, pero describe bastante bien la vida universitaria de los últimos años del franquismo. En ocasiones, dice, un poco espeso por lo filosófico de parte de la temática. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una cosa que a algunos pues les resulta un poco pesada, pero aunque yo creo que no lo es. La mayoría de los lectores que me han escrito o han comunicado, pues les ha parecido muy bien. Es que es una fantástica novela, eso también lo digo yo como lector suyo.
Y Sí, además, yo estoy satisfecho por una razón. Ya me pasó con la anterior, ¿no? De Sonar gritos y golpes a la puerta. Y es que yo tenía una gran duda, porque efectivamente, como historiador, uno puede decir es que si el libro de historia que ha escrito es bueno o malo, eso se puede ver de una manera crítica y de una manera casi científica, ¿no? Pero una novela no. Una novela solo depende de si los lectores les gusta o no les gusta. Y claro, la mayoría recuerdo muchas reseñas sobre Sonaron gritos y golpes a la puerta, que decían, bueno, yo era renuente a leerla porque, claro, un historiador que se mete a novelista, y es verdad, la mayor parte de Aquilino Duque, por ejemplo, decía eso, ¿no? La mayor parte de los historiadores que se han dedicado a escribir novelas lo han hecho muy mal. Y, claro, pues eso es una duda. Dice, yo he escrito varias obras de historia y me he metido a escribir novelas. Y resulta, el propio Aquilino Duque y otros muchos han reconocido que son novelas muy interesantes, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido estoy bastante satisfecho. sí, yo a usted le he animado que a mí me encanta, aparte de sus libros de historia, que para mí sientan cátedra, pero la novela no se le da mal. Bueno, otro me dice sobre esta de la novela de La República. Sí. Decía uno, creía que ya nada más se podía escribir sobre la República y la Guerra Civil, pero Moa no solo ha escrito algo más, sino por fin nuevo, clarificador y decisivo. Dice, tanto que ha arruinado al gobierno y sus amigotes los jolgorios que tenían preparados para conmemorar aquella República del barullo y la violencia. Dice, felicidades al autor y a todos nosotros. Sí, efectivamente, creo que les he arruinado la fiesta, que la estaban preparando ya con la visita del doctor al sepulcro de Azaña y cosas de esas. Pero claro, es muy difícil, ante libros así, que además han tenido bastante difusión, pues volver a todos aquellos rollos tártaros sobre la República. Sobre la República. ¿No? Que es un poco la manera de justificar lo que hacen ahora. Justo. Y en el blog he metido también algo que... una nueva serie que se titula Galería de charlatanes, sobre los historiadores. Por ejemplo, he tratado a Julián Casanova, Álvarez Junco, Sebastián Balfour, varios ingleses, y seguiré con ello, ¿no? Llevo 5 entradas. Y claro, algún lector ingenuo se ha escandalizado de que califique de charlatanes a tantos historiadores con premios, historial académico y científico, prestigio internacional, etcétera. Le digo que la charlatanería consiste precisamente en esas pretensiones académicas y científicas y en esos premios que se reparten entre ellos. La cuestión puede dilucidarse con 2 criterios. Primero, ¿son capaces de replicar con algo de seriedad a mis observaciones críticas? Y segundo, ¿han protestado contra la ley sovietizante de memoria histórica? Obviamente, se han refugiado en esa ley por su incapacidad para replicar honestamente. O sea, que un historiador que pretende ser serio no diga nada o esté tan contento con una ley como la de memoria histórica, ya lo dice todo, ¿no? Entonces digo, eso es la charlatanería prepotente de quienes se han aupado sobre la corrupción intelectual y el pienso público, al que no piensan renunciar. Y ese es el nivel científico y académico de una universidad degradada que creo dejar bien expuesto en estos comentarios. Invito a mis lectores a difundirlos porque hay que acabar con este verdadero escándalo. Por poner un ejemplo breve, porque vamos a entrar enseguida en lo otro, en nuestro asunto. En materia. Pues uno, Santos Juliá y los pobres. Bueno, entre otras cosas, dice, recientemente ha escrito contra la beatificación de numerosos mártires cristianos causados por el Frente Popular, muchos de ellos directamente por los socialistas, y lo ha hecho apoyándose en el intelectual católico francés Maritain. Dice, decía Maritain, es un sacrificio horrible masacrar a sacerdotes, aunque fueran fascistas, son ministros de Cristo, por odio a la religión. Y es un sacrilegio igualmente horrible masacrar a los pobres, aunque fueran marxistas, son cuerpo de Cristo, dice, en nombre de la religión. Pero un historiador, esto lo dice Maritain, y en él se apoya
el otro, Santos Julián. Pero un historiador, con no más que un mediano sentido crítico, no puede emplear de ese modo la sentencia de Maritain oponiendo sacerdotes y pobres. Los sacerdotes eran asesinados por el mero hecho de ser sacerdotes. Pero ¿de dónde saca Maritain que los pobres sufrían matanzas por el hecho de serlo? Esta es una sandez muy propia de la propaganda stalinista, y su falsedad salta a la vista no ya de un historiador, sino de cualquier persona con sentido común. Ello aparte, los muertos por el terror de los nacionales durante la guerra ascendieron a unos 70.000, según los cálculos más solventes de Martín Rubio. Tan pocos pobres había en España, que tenía 24 millones de habitantes. Como sabe todo el mundo, cayó entonces gente acomodada, de clase media y pobres. Pero ninguno de estos últimos lo fue por su posición social, sino por considerárseles enemigos políticos, por venganzas personales, etcétera. Por cierto, que debe estar próximo a salir el libro de Miguel Platón sobre los juicios de posguerra, que va a ser definitivo, ¿no? Bueno, lo mismo vale para el terror del Frente Popular, que fueron unas 60.000 víctimas, proporcionalmente más que sus contrarios, al haberse ejercido sobre un territorio menor. Dice, y que sacrificó igualmente a gran número de pobres, obreros y campesinos desafectos, porque no todos eran del Frente Popular. La persecución de los sacerdotes y muchas monjas, masacrados a menudo con sadismo increíble, se emparenta cualitativamente con el holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos, pues en ambos casos las víctimas eran asesinadas simplemente por ser judíos o clérigos en el caso español. Un historiador serio debe tener en cuenta otro detalle que Juliá también olvida, y que ayuda a explicar la evidente falsificación del intelectual francés. La preocupación por su país no dejaba, me refiero a Maritain, por Francia, pues pesaba en sus juicios, y él estaba alarmado por la influencia que pudieran lograr en España los alemanes e italianos en detrimento de los intereses franceses, y por ello trataba de convencer al Vaticano de que Franco era un títere de Hitler. Pudo tratarse de una mentira inconsciente, pero desde luego faltaba la verdad y escondía que, por el contrario, el Frente Popular sí fue dominado por Stalin de modo decisivo desde el envío a Rusia del oro español. Y casualmente, Santos Juliá no se preocupa por las causas de aquellos horrores, nada excepcionales en el siglo XX. Por poner un ejemplo, en Leningrado, una sola ciudad, murió el triple de gente que en toda la guerra española y en el mismo tiempo, ¿no? En fin, pues bien, Juliá y otros muchos mantienen la tesis de que los nacionales se sublevaron contra la democracia y el progreso de los pobres, causando así la guerra y atrocidades consiguientes. Una tesis en resuelta oposición a la evidencia misma. El Frente Popular se componía de los mayores enemigos concebibles de la democracia y de ellos jamás sacaron los pobres otro beneficio que lo que Besteiro llamaba envenenamiento de las conciencias. Fue el Frente Popular quien destruyó la legalidad y, por supuesto, está también las matanzas que se hicieron entre los propios Frente Populistas, de los cuales Juliá no se acuerda para nada. Nada, los tiene olvidados. En fin, queda esto, ¿no? Los santos Juliá desvirtúan la espeluznante persecución religiosa con argumentos especiosos y han pretendido durante años que la Iglesia pidiera perdón a sus torturadores y ahora se oponen a que honre a sus mártires. Es algo alucinante, simplemente, ¿no? A lo que hemos llegado. Juliá y compañía no revelan el menor sentimiento por lo que entonces hizo el Frente Popular y uno queda con la sospecha de que repetirían si hubiera ocasión. Después de todo, siguen demostrando una vocación en verdad fanática por la defensa de los pobres, entre comillas. En fin, y creo que con esto podemos pasar. Seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial, cómo afectaba a España. Hemos estado hablando de que Alemania estuvo a punto de ganar la guerra, cómo cambió en cuanto en el frente ruso, según iba avanzando, las cosas se complican para Alemania. Y ahora seguimos avanzando en esta sucesión de hechos, ¿no, Pío? Sí. Efectivamente, como digo, según la guerra se volvía mucho más complicada, desde luego el régimen de Franco pues se volvía también mucho más prudente en cuanto a la relación con Alemania, ¿no? Por ejemplo, el 25 de noviembre, estamos en 1941, la guerra empezó en septiembre del 39, ¿no? Pues, y la invasión de Rusia empezó unos meses antes de este noviembre, empezó a finales de junio, ¿no? Sí. Bueno, pues el 25 de noviembre, Serrano Suñer pues fue a Berlín para renovar la adhesión al pacto anticomintern que había firmado España en 1939, un pacto que realmente no comprometía gran cosa, ¿no?
excepto a la oposición a la Unión Soviética, ¿no? Bueno, la renovación del pacto correspondía a la tesis de Franco de las 2 guerras, ampliada luego a 3 cuando se extendió el conflicto al Pacífico, al Océano Pacífico. Pero el viaje de Serrano fue acogido con irritación en Londres y en Washington, porque claro, estaban ya prácticamente aliados con la Unión Soviética, Washington todavía no oficialmente, pero sí en la práctica, y claro, parecía que España volvía a acercarse a Hitler, ¿no? Hubo nuevas restricciones de petróleo y poco después la beligerancia de USA, ya en diciembre, pues repercutió en Madrid. Y Howard, el embajador inglés, sintiéndose fuerte, pues amenazó, muy irritado, con una extensión de la guerra a España y dejó correr el rumor de un probable bloqueo total. Roosevelt podía muy bien tomar medidas drásticas ante el envío de la División Azul contra su aliado Stalin, pues al contrario que Churchill no temía represalias españolas. Y también estaba más influido por la ultraizquierda, Roosevelt más que Churchill, ¿no? Churchill, aunque colaboró de una manera casi entusiasta con Stalin, al mismo tiempo le odiaba. De hecho, al terminar la guerra, imaginó una operación impensable, unthinkable, o sea, que sería un ataque a la Unión Soviética. Entonces era imposible, ¿no? Pues así que en USA empezó una campaña de prensa muy orquestada contra el régimen de Franco. Bueno, la tesis de las 2 guerras de Franco era esta. La guerra en el oeste, entre Alemania e Inglaterra, pues era una guerra que no debía tener lugar, que era una guerra perjudicial para todos, porque de ella solo podían sacar provechos los comunistas. Mientras que la guerra contra la Unión Soviética estaba justificada. Claro está, él pensaba que era una guerra contra la Unión Soviética y no para colonizar la Unión Soviética, porque eso apareció luego en los documentos nazis, ¿no? Esa idea era colonizar a los rusos y someterlos a una verdadera servidumbre, ¿no? Pero esto no aparecía, por supuesto, ni Franco, ni la División Azul, ni nada. Ellos iban allí para luchar contra la Unión Soviética, que había causado una verdadera tragedia en España, prolongando la guerra civil, ¿no? Bueno, los exiliados, claro, o sea, como digo, después de la visita de Serrano Suñer a Berlín, pues en USA se montó una gran campaña de prensa contra el régimen de Franco. Hay que decir en estas campañas de prensa que son totalitarias, a pesar de que USA es una democracia y hay libertad de prensa, etcétera. En muchos momentos esto no ha sido así. Por ejemplo, la propaganda totalitaria típica que luego usaron los comunistas rusos y los nazis, lo usaron masivamente, Goebbels, por ejemplo, pues la inventaron los useños. Hubo una durante la Primera Guerra Mundial, hubo una comisión llamada Comisión Creel, que se dedicó estableció el primer método de propaganda de este tipo mediante una masiva información o desinformación, más bien contando todo tipo de mentiras sobre Alemania, a fin de convencer a los useños de que intervinieran en aquella guerra que la inmensa mayoría no tenían ganas de intervenir. Y en la Segunda Guerra Mundial pasaba también algo por el estilo. Entonces, también hubo otro aspecto de esta utilización propagandística de los medios de masas, fue cuando en la guerra del 98 contra España. O sea, de repente en la prensa, no en toda ella, pero en casi toda ella, en la principal y la más difundida, aparecían noticias terroríficas sobre los crímenes de los españoles en Cuba y cosas así, ¿no? Bueno, esto ha sido, como digo, tradicional y no nos debemos llamar engaño. Y como en el caso de Trump y de Biden, pues lo hemos visto también de manera muy clara. De repente, prácticamente todos los medios en contra de Trump. Todos los medios mintiendo y manipulando en contra de Trump. O sea, esto ya indica una crisis de la democracia muy seria. Aquí en España tenemos también bastante de eso.
Bueno, pues como digo, así empezó y, claro, los exiliados españoles pues estaban felices. Y Casado, otro Casado, el coronel Casado, en Londres, contaba ya con la declaración de guerra de los anglosajones a España. Pero no iba a ser tan fácil. La crisis pues no llegó a cuajar. Serrano advirtió a Howard contra acciones demasiado inamistosas, porque claro, si se ponían chulos los ingleses, pues podían perder Gibraltar así de pronto, ¿no? Y Franco mantuvo con firmeza la no beligerancia, se lo hizo ver a Churchill y a Roosevelt, y como para todos ellos era muy importante Gibraltar, decía Churchill, cada día que mantengamos el uso del puerto es una ganancia. O sea, Franco dejaba lo de Gibraltar, ya digo, no por simpatía con Inglaterra, sino por el hecho de que atacar Gibraltar significaba entrar en la guerra y tendría unas consecuencias brutales para España, ¿no? Desde el 4 de diciembre, que cuando ya, digamos, los alemanes habían fracasado en la batalla de Moscú, estaban a punto de fracasar, ¿no? Pues se reunió en Madrid el Consejo Superior del Ejército, que eran Franco, Varela, Saliquet, Quindelán, Orgaz y Ponte. Se reunieron para examinar los problemas estratégicos del país, que se habían complicado desde el día 7, bueno, se iban a complicar desde el día 7 con la Guerra del Pacífico, con la batalla de Pearl Harbor. Bueno, no fue una batalla realmente, sí, el ataque, bombardeo, ¿no? Japonés sobre Pearl Harbor, ¿no? Y las sesiones continuaron hasta el día 15, por lo que trataron también eso, ¿no? Y como conclusión final, decía, extendida la actual conflagración por el estado de guerra que existe entre el Japón y los Estados Unidos, España mantiene, como en la fase anterior del conflicto, su posición de no beligerancia. El día 12, Carrero había previsto con acierto que la intervención japonesa no iba a cortar la guerra y que los norteamericanos emplearán todas sus energías en llevar la guerra a África, porque en el Atlántico mantendrán el dominio del mar las flotas anglosajonas. La prensa en España se manifestaba a favor del eje, aunque arriba juzgaba así la invasión de Filipinas. España, como es natural, no puede simpatizar con el criminal gesto nipón por ser una nación hija de su sangre, Filipinas, la atacada. Bien, eso tenía bastante razón, pero al mismo tiempo podía recordar que Filipinas había sido pues víctima de un verdadero genocidio por parte de las tropas suseñas, ¿no? Una vez que los españoles se habían retirado, ¿no? También el día 7 de diciembre, que era el de Pearl Harbor, pues insistía arriba contra toda evidencia que, bueno, hablaba de una identificación del ejército con la falange. En realidad, los desacuerdos entre el movimiento y la cúpula militar no hacían más que crecer, y Serrano se hallaba cada vez más solo y más irritado. El día 15, Varela incitó a los miembros del Consejo Militar a hablar sin pelos en la lengua, y Quindelán denunció el ambiente de queja, descontento y desánimo que en todas partes impera, culpando a la falange, sin nombrarla, de corrupción y burocratismo. Es decir, recordemos que estas cosas creaban fuertes tensiones dentro de la propia España, ¿no? Y afirmó además Quindelán que Franco perdía prestigio y en parte también el ejército, si bien no en la región donde él estaba, ¿no? Creo que era Cataluña. Dice, hoy se aplaude fervorosamente al ejército, al menos en Cataluña. Claro, sí, es verdad. Observación poco agradable para los demás generales, ¿no? Es verdad que en Cataluña, tanto el ejército, bueno, hasta el final, o sea, Franco tenía una popularidad extraordinaria, quizá más que en ningún otro sitio, ¿no? Ahora parece se han inventado todo lo contrario, ¿no? Quindelán, que era muy monárquico y que entraría en las conspiraciones contra Franco, ¿no? Pues señaló brotes de corrupción en las Fuerzas Armadas y disgusto por tener que cumplir la represión y por el empleo de militares en puestos civiles. Reclamó asimismo la separación de la jefatura del Estado y la del Gobierno. Y, es decir, en definitiva,
que Franco no desempeñara las dos jefaturas, ¿no? Las dos jefaturas, separadas, sí. Y además calificó la política de Franco como equivocada, como errada. Bueno, Franco replicó afablemente que los 2 años últimos habían sido los más duros, al haber tronchado la guerra mundial la reconstrucción interna, que era su objetivo fundamental, y que en los regímenes totalitarios el desgaste de la cabeza es más intenso y rápido que en los demás. Entonces se llamaban totalitario también al régimen de Franco, pero claro, hay que entender lo que significan las palabras. Totalitario es la ocupación de, como en la Unión Soviética y en parte ocurrió también en Alemania, la ocupación del Estado por un partido y la ocupación de la sociedad por el Estado. Esto es el totalitarismo. Esto no ocurrió jamás en España. Aquí se entendía por totalitarismo pues una fuerte unidad de mando, por así decir, y la intervención del Estado en las relaciones entre patronos y obreros, de tal manera que no fuera una simple negociación aparentemente libre, pero en la que los obreros estaban en gran desventaja, ¿no? Bueno, Franco también justificó el empleo de militares en puestos civiles, alegando que solo en el ejército había suficientes personas dignas de confianza, dada la crisis de los valores civiles, lo cual era bastante cierto. Claro, era un reflejo de lo que había ocurrido en la República y en la guerra, ¿no? Que había sido un desastre también moralmente, ¿no? Sobre todo la República, ¿no? Bueno, Quindelán reflejaba la opinión de los conspiradores monárquicos y poco después expondría a Don Juan un plan elaborado sobre 2 supuestos que eran completamente falsos. Uno era el carácter débil del caudillo, Sí. que él consideraba que era muy influenciable. Y la existencia de, dice, una masa inmensa, hoy difusa, que desea la restauración de la monarquía. Ni una Franco cosa ni tenía otra. un carácter débil, ni había ninguna masa que deseara la monarquía, ¿no? Entonces, de acuerdo con este análisis, pues lo que hacía falta era orientar a aquella masa. Y a fin de ello proponía cartas colectivas de consejeros nacionales, manifiestos de las fuerzas vivas, como se llamaban, de provincias, propaganda mediante una colección de libros a publicar por la editorial Cultura Española, montada por Sáenz Rodríguez y Vegas Latapie, 2 monárquicos extremos, ¿no? Y don Juan podría difundir oficiosamente su opción por una monarquía no liberal, eso sí, pero ofreciendo la reconciliación de todos los españoles y para Franco una regencia hasta que él se cansara. Estos consideraban más o menos, tendían a considerar que Franco simplemente era como si dijéramos un criado que había hecho un servicio al rey y que, en fin, cuando sus servicios ya estaban cumplidos, que debía retirarse, ¿no? Esto era en 1941 y no al final de la Guerra Mundial. Al final de la Guerra Mundial estas maniobras aumentaron y empeoraron, ¿no? Bueno, mientras tanto, Vegas Latapie y Sáenz contactaban con los servicios secretos useño y británico. Vegas con el useño y Sáenz con el británico, que era el OSS, que era el precursor de la CIA, y el MI6, el famoso MI6, que llegó a ser casi controlado por los soviéticos, a través de Kim Philby y otros, ¿no? Bueno, y estos servicios a su vez trabajaban con exiliados y comunistas como los de la Brigada Lincoln en USA, que habían luchado en España, en la Brigada Internacional, y preparaban revueltas en Marruecos contra el protectorado español. Incluso habían proyectado secuestrar a Abdelkrim, vamos, raptarlo, ¿no?, propiamente, de la isla Reunión, donde se hallaba recluido, para que encabezase la revuelta en el Rif contra España, ¿no? Esto eran manejos que se llevaban a cabo entre los servicios secretos useño e inglés, ¿no? Por otra parte, claro, en Londres no faltaban los escépticos sobre la utilidad de los cuantiosos fondos que habían destinado a los sobornos de Aranda, Orgaz, etcétera, supuestamente, ¿no? Porque esto se ha hecho mucha propaganda, mucha literatura sobre ello, pero vamos, si hubo esos sobornos, desde luego les costaron. Dice, y hay documentos del Foreign Office, pues señalan esa desconfianza. Decía uno de ellos: esa gente con la que tratamos, o parte de ella, es venal y por tanto capaz de vendernos, a los alemanes quiere decir,
Eden, que fue sucesor de Halifax desde diciembre del año anterior, pues compartía esas vacilaciones. Antes había expresado: deseo calurosamente la salida de Serrano Suñer e incluso la de Franco. Se daban cuenta que, claro, ellos creían que Quindelán y los demás iban a funcionar como agentes suyos, ¿no? Y hacer lo que ellos quisieran, lo cual probablemente era la pura verdad. Lo que pasa es que esto no tenía fuerza suficiente, ¿no?, para hacerlo, a Franco, claro. ¿no? Bueno, en noviembre, el sustituto momentáneo de Hoare en la embajada, se llamaba Jenkin, pues había cursado a Londres la propuesta de los generales que, según informaban a Jenkin, estaban casi unánimemente dispuestos a deponer a Franco y a Serrano. El agregado militar de la embajada inglesa había elaborado un informe de alto secreto sobre la actitud, carácter y capacidad de los principales altos mandos españoles. Decían: casi todos estarían listos para acabar con el régimen, bien fusilando a Franco o presentándole un ultimátum, y solo era cuestión de cuándo y cómo golpearían. El agregado creía que las tropas les seguirían sin problemas y que no más de 3 generales, que eran Saliquet, Serrador y Moscardó, y señalaba, los más ineptos a su juicio y con escasas tropas, permanecerían fieles al caudillo. El único problema perceptible, pero nada decisivo, venía de la guarnición de Madrid, unos 30.000 hombres al mando de Saliquet. Los conjurados habían hecho creer a la embajada inglesa que esperaban contentar con ello a Inglaterra y obtener a cambio generosa ayuda económica, lo que consideraba el agregado una idea caprichosa, llamada wishful thinking. Wishful thinking es el penseo, el pensar con los deseos, ¿no? Por lo tanto, el gobierno inglés debía controlar a la prensa británica a fin de no atraer la atención alemana sobre la satisfacción inglesa por el cambio de régimen. Estas cosas de las que nunca se habla son fundamentales para entender las enormes dificultades que pasó España y los problemas dentro del régimen, ¿no? Pasó en España aquellas circunstancias en que la guerra estaba cambiando constantemente de cariz, ¿no? Y es curioso que, claro, que aquellos generales no solo creían tener un poder que no tenían en realidad, sino que expedían a Inglaterra una generosa ayuda económica cuando Inglaterra estaba asfixiada, ¿no?, económicamente. Terminó la guerra endeudada hasta las cejas, ¿no? Y USA le perdonó las deudas por su relación especial, aunque a cambio le fue quitando gran parte de la influencia en su imperio, ¿no? Todo tiene su toma y su daca, ¿no? Bueno, la información inglesa no era muy buena, claro. Quienes se la daban tampoco eran muy buenos, ¿no? Y el plan que era auspiciado por Hoare, pues a duras penas podía ser más infantil, ¿no? Partía de dos supuestos muy improbables, y uno era que un golpe por las alturas iba a imponerse sin resistencia, y otra que los alemanes se dejarían engañar simplemente si la prensa inglesa fingía no alegrarse. Sin embargo, el ejército no consistía solo en los generales, y en él tenía mucho más prestigio Franco que cualquiera de ellos, y que todos ellos juntos. En los escalones medios, los monárquicos no eran mayoritarios, y existían sectores falangistas o cercanos que no se iban a resignar por las buenas. La aventura podía abocar a una nueva guerra civil, esta vez entre las derechas, y provocar de paso el ataque alemán, como el golpe pro-británico de Belgrado unos meses antes, hemos hablado de él, pues había concluido con una invasión del país y una dolorosa derrota para Inglaterra. El desastre español sería mucho peor para Churchill que el yugoslavo, desde luego. O sea, perder a España a favor de los alemanes, pues sería un desastre realmente muy grave. Muy grave. Eden dio la situación bastante clara, a pesar de su aversión a Serrano y a Franco, ¿no? Dice: mientras Alemania no estuviese prácticamente doblegada, a Londres le convenía que el régimen español siguiera tal cual. En realidad le convenía, pero muchísimo. O sea, por encima de estas intrigas, Franco había escrito a don Juan el 30 de septiembre, tratándole de futuro rey legítimo. Decía: su coronación culminaría la obra del movimiento, basada en el programa social que la doctrina católica propugna. Ojo, Franco nunca se declaró falangista, aunque apoyó mucho a la falange, incluso cuando todos querían liquidarla, él la mantuvo, ¿no?
Y dice, según con este programa social, pues desaparecerían los factores que habían hundido a su padre Alfonso XIII. Los factores eran las desigualdades sociales, la explotación y la miseria de mucha gente, ¿no? Don Juan le había contestado el 23 de octubre, aparentemente con concordia, ensalzando la monarquía católica y aceptando que el régimen no se diese plazo de caducidad en época tan revuelta. Pero insistía en que España solo recobraría su espíritu con la restauración. Es muy importante porque esto está escrito antes de la derrota alemana en la batalla de Moscú, o sea, a finales del 41. Y entonces, pues claro, todos tenían que andarse con cuidado. Las maniobras anteriores de los generales, pues se están llevando a cabo cuando ya los alemanes en Rusia se encuentran en una posición comprometida. Bueno, pues, entre tanto, había otra cuestión dentro de España y era la resistencia de los comunistas. O sea, que vivían, claro, en una clandestinidad crudísima, porque eran los más perseguidos, lógicamente, ¿no? Pues en esa situación, pues los comunistas expandían el partido con perspectivas mucho más optimistas que hasta entonces, porque claro, hasta entonces, en fin. Pero recordemos que antes de, o sea, cuando la invasión de Francia por Alemania, los comunistas en todas partes, pues apoyaban en cierto modo, no, y sin cierto modo a los alemanes, ¿no? Eso cambió cuando los alemanes invadieron la URSS. Bueno, pues en aquel verano, digamos, la reconstrucción la había empezado un tal Quiñones, que en realidad no era español, era un agente de la Comintern, creo que de búlgaro, ¿no? Pues entonces este Quiñones extremó las normas de clandestinidad, lo cual preservó a la mayor parte de la organización gracias al buen comportamiento de los detenidos en los interrogatorios, ¿no? En cambio, no tendrían la misma suerte unos rivales de Quiñones que habían sido mandados desde México para desplazarle y para hacerse con el control del partido. Había un grupo en Lisboa, formado por Diéguez, Larrañaga, Sarta y varios más, son nombres que tampoco tienen demasiada importancia, pues este grupo de Lisboa había enviado a enlazar con diversos comités del interior a dos agentes inexpertos, se llamaban Lobo e Irma, y que tampoco habían gustado a Quiñones, que era moldavo, bueno, propiamente. Sí, sí. Los dos fueron detenidos a principios de octubre y a partir de ellos en pocos días cayeron dos dirigentes en Vigo y otros en diversas localidades y la policía localizó al núcleo de Lisboa. El núcleo de Lisboa sería deportado a España por el gobierno de Salazar el 17 de octubre. Y Quiñones, furiosísimo, escribía a México antes de conocer las caídas de Lisboa. Dice, no sabemos por qué nos enviasteis a una mierda como esa. Hablaba de Irma, la chica esta, ¿no? Que cayó porque ha querido caer e inmediatamente cantó y en consecuencia detuvieron a Lobo, entre otros muchísimos. Alicante, Barcelona, Hellín, Sevilla y Madrid. Este último, el llamado Lobo, de la misma calidad que su compañera de fatigas, a su vez cantó y sigue cantando como una cotorra. Francamente no comprendemos cómo hacéis esfuerzos y gastos para enviarnos basura. Gente de esa no necesitamos para nada por tenerlos aquí, porque tenerlos aquí a montones. Irma y Lobo pertenecían a las juventudes que dirigía Carrillo, y Carrillo desde luego no le iba a perdonar a Quiñones esas expresiones despreciativas, ¿no? Y de este modo fracasaron Uribe y los demás dirigentes que estaban en América en su intento de imponerse directamente al trabajo que hacían aquí dentro de España de manera, en cierto modo, heroica, ¿no? Porque por los riesgos que corrían y porque estaban aislados, ¿no? Sí. Pues Quiñones y otros, ¿no? Quiñones dirigía la única organización real, pero los de fuera, Uribe y demás, luego Carrillo, pues trataban solapadamente de someterlo o de destituirlo. En cambio, Quiñones persistía en mantener su independencia. Entonces Uribe recurrió a Francia, donde mandaban Monzón y Carmen de Pedro, dice, y estos encomendaron a un militante de confianza llamado Jesús Carreras entrar en España para conocer la situación.
Carreras llegó a finales de octubre y en la plaza de Cibeles, de madrileña, pues se entrevistó con Quiñones, y a quien le pasó ejemplares del periódico Reconquista de España, que así se llamaba, y editado por el Partido Comunista en Francia. Con ello decía lo que pretendía, reconquistar el país para los comunistas, ¿no? Y le leyó una carta de Uribe dejando claro que solo existía una dirección del partido, la del exilio americano, mexicano sobre todo. Mexicano, claro. Y le dio los datos de los demás dirigentes del interior con el objeto mal disimulado de contactarlos y maniobrar a espaldas de Quiñones. Pero Quiñones rehusó entregar esos contactos, alegando pues comprensibles razones de seguridad, e impuso entre sus seguidores que el único contacto del interior con el exilio debía pasar por el buró, le llamaba el buró político, es decir, por él mismo. La situación del valeroso Quiñones pues empeoraba bajo la doble presión de la dirección exterior del partido y de la policía. Obsesionado con el designio de formar guerrillas cuanto antes, pues imprimió a sus gentes un fuerte ritmo de trabajo que al mismo tiempo la hizo más vulnerable. Según el año avanzaba, a su final, 41, insisto, siempre estamos en eso, ¿no?, otros dirigentes fueron cayendo. Y el último día de diciembre, la policía detenía al propio Moldavo y al responsable de organización, un santanderino llamado Ángel Cardín, junto a la estación de metro General Mola, que hoy día se llama Príncipe de Vergara. Así, mientras en Rusia los comunistas superaban sus peores reveses y pasaban a la ofensiva, pues en España fracasaban de modo dramático. Con las redadas contra el Grupo de Lisboa y el de Quiñones, la policía destruía las brillantes esperanzas del Partido Comunista, esperanzas que le habían suscitado, claro está, la invasión de Rusia y su desarrollo. Bueno, pues digamos que el año en conjunto terminaba satisfactoriamente para el franquismo, ¿no? 13 meses después de la conferencia de Hendaya, seguía esquivando los remolinos de la guerra. Luchaba en pleno secundario en la campaña contra Stalin, con la División Azul, y mantenía en un grado no desestabilizador las tensiones entre sus familias. Como vemos, estas tensiones que eran fuertes, pero no llegaban a ser desestabilizadoras. Y mantenía la tranquilidad interna. Había desarticulado la reorganización comunista. Los exiliados en Francia apenas representaban ya un peligro, y en la población no se detectaban síntomas de rebeldía. Esto hay que recordar que fue en 1941, el invierno del 40 al 41 fue el más difícil para España. Para España, ¿no? Por el hambre, las restricciones exteriores y los peligros exteriores, ¿no? Bueno, pues hacia final del año el régimen había superado sus principales dificultades, ¿no? Y también se habían normalizado las relaciones con la Iglesia. Había muerto el cardenal Gomá en agosto y le había sucedido el obispo Pla i Daniel en la sede primada de España. Es curioso que fueran los dos catalanes y que su enemigo principal fuera otro catalán, ¿cómo se llamaba? Que estaba en Roma. En Roma. Y a quien el franquismo le impidió volver. Sí. Bueno, No, será posible que no sea. No. Memoria para los nombres terroristas. Bueno, es muy famoso. Este obispo que estaba allí intrigando contra Franco, por cierto, pues a este lo había salvado Companys, porque era muy pro-separatista. En cambio, su obispo auxiliar, que tampoco recuerdo ahora el nombre, pues lo asesinaron los anarquistas quemándolo vivo. Estas cosas son muy significativas. Él se salvó, pero a su ministro auxiliar lo dejaron en la estacada, ¿no? Se ve que no era tan separatista. Bueno, es una lástima que de repente estos problemas que tengo, debe ser la edad, ¿no? Eso es la edad, eso. La memoria de nombres, ¿no? Bueno, dentro de la Iglesia, Pla i Daniel representaba la línea más netamente favorable al régimen. Y había sido de los primeros en emplear el término cruzada para definir la guerra contra el Frente Popular, y equiparándola a una segunda reconquista. También la situación económica iba mejorando.
O sea, con todos los vaivenes, el gobierno conseguía en diciembre ampliar notablemente el suministro de petróleo desde USA a casi 500.000 toneladas y obtener más de Venezuela. Esta era el arma principal que tenían los anglosajones para causar dificultades a España, ¿no? Otra buena noticia había sido la multiplicación por 5 del precio del wolframio, o tungsteno, ¿no? El wolframio era necesario para las aleaciones de acero empleadas en los blindajes y en los proyectiles de artillería. Y esta multiplicación por 5, ya digo, del precio, se debía a la competencia entre Inglaterra y Alemania por acapararlo. Inglaterra no lo necesitaba porque tenía esa materia prima de sus colonias, ¿no? Pero trataba de comprar al máximo en España con el fin de que España pudiera vender poco a Alemania, lo cual en realidad venía muy bien a España, claro. Hay que decir que luego, ya lo veremos, ya hemos aludido a ello también, hacia el final de la guerra, los anglosajones montaron enorme campañas de chantaje en torno al wolframio, que por cierto Portugal vendía todavía más y nunca le molestaron, ¿no? Bueno, también había crecido notablemente la producción de mercurio, de manganeso y de otros bienes exportables, ¿no? Y marchaba a buen ritmo la reconstrucción de las regiones devastadas. Por ejemplo, se habían emprendido 1.600 obras de reparación y trazado de carreteras y puentes, ampliación del metro de Madrid, etcétera, y 25 grandes obras hidroeléctricas. Don Pío, yo le quería recordar que efectivamente el cardenal, yo creo que era Vidal y Barraquer. Eso es que estaba ya como loco y su secretario efectivamente fue Manuel Borràs. Exactamente. Eso es que estaba dándole vueltas, digo, perdóneme que le haya interrumpido. Pero... No, ha hecho usted muy bien, porque así quedan las cosas más claras. Eso es. Era Vidal y Barraquer. Eso es. Barraquer contaba hazaña, dice, estos obispos catalanes son muy graciosos. Están de acuerdo en que echemos a los jesuitas, pero no a los catalanes, que son otra cosa. Solo cuenta hazaña en sus diarios. En sus diarios, que es fundamental leerlos. Vale, ya dicho, continuamos. Sí, muy bien. Bueno, otro ejemplo es que el 25 de septiembre había nacido el Instituto Nacional de Industria, bajo la dirección del ingeniero Juan Antonio Suances, que ya había sido ministro de Industria y Comercio en el gobierno de 1938. Y su objetivo consistía en reconstruir diversas fábricas y extender la industrialización, empezando por la naval y la aeronáutica. Se puso en marcha además con grandes proyectos y dificultades no menores que harían lento el despegue. Claro, la situación era muy difícil. Y los salarios seguían siendo muy bajos, pero había muy poco paro. O sea que fuera una cosa por la otra, ¿no? Sí. El INE, del INE han hablado muy mal algunos elementos ultraliberales, ¿no? Dicen, el INE, o sea, cuando en 1959 se emprendió el plan de estabilización y empezó el desarrollo liberalizando la economía más que antes, claro, era muy difícil no liberalizarla porque había una situación de acoso internacional, pues el INE fue fundamental. Fue fundamental porque el gran despegue de la economía española y los grandes índices de desarrollo que obtuvo no hubieran sido posibles sin que antes hubiera habido un plan de industrialización tan importante del que el INE fue un aspecto muy clave, ¿no? Bueno, claro, persistía la miseria y el hambre, que a lo largo del año, sobre todo en los primeros meses, pues había causado 1.090 muertos directos por hambre y una sobremortalidad indirecta de 80.000 por enfermedades derivadas de la miseria u otras causas, ¿no? El racionamiento funcionaba bien en unas provincias y mal en otras. Eso dependía de la eficacia y de la honradez de las autoridades, y quizá en torno a un cuarto de la población estaba subalimentada con distintos grados de agudeza. Todo esto se fue superando con bastante rapidez. Con bastante rapidez. Nos quedan 5 minutos, don Pío. ¿Cuánto? 5 minutos. Bien, vamos a ello. Bueno, la lucha contra el mercado negro se volvió casi histérica. Según un autor, Garriga, pues 5.000 extraperlistas fueron condenados ese año a batallones de trabajo. Incluso se llegó a decretar la pena de muerte, aunque no llegara a aplicarse, ¿no?
a pesar de todo esto, el panorama, como digo, mejoraba y la actividad cultural también cobraba consistencia. El CSIC iba tomando impulso, aparecían o reaparecían estudios y ensayos notables como el de Lain el Tralgo, Medicina e Historia, el de Menéndez Pidal, Poesía árabe y Poesía europea, o sobre Shakespeare por Astrana Marín, uno de los principales eruditos españoles del siglo XX, sobre Galdós, por otro Sainz de Robles, o sobre Marcial, por Lorenzo Rivero, otro destacado historiador cultural. En fin, seguían escribiendo Baroja, estaban Fernández Flórez, Jardiel Poncela, Cunqueiro, García Escudero, Pedro de Lorenzo, Foxá y bastantes más, que seguían publicando en editoriales o en la prensa, a pesar de la escasez de papel. Y el diario Arriba, donde escribían muchos de ellos, pues conseguía un tono intelectual muy notable. Había sido también un buen año para la música, tanto académica como popular. Por ejemplo, en junio, aparte de eso, en junio, Miguel Miura fundó el semanario La Codorniz, probablemente la mejor revista de humor español del siglo XX, en la que colaboraban pues Edgar Neville, Jardiel Poncela, Conchita Morales, Gómez de la Serna, etcétera, ¿no? Y lo haría también Álvaro de la Iglesia, que por el momento estaba en la División Azul. Y se consolidaban revistas culturales como Sefarad, Destino o Escorial. Estas eran revistas muy importantes y es importante citarlo porque, como sabemos, y además incluso, insisto, en aquel año tan difícil, tan extraordinariamente difícil, es citarlo porque desde los años 60 y pico se empezó a difundir la idea del páramo cultural del franquismo, que Julián Marías demostró que de páramo no tenía nada. Había una vegetación muy, muy intensa, ¿no? Y por desgracia, esta época, desde el punto de vista cultural, no ha sido estudiada, mejor dicho, ha sido estudiada solo por los enemigos del franquismo, lo cual ya sabemos un poco cómo funcionan, ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que debería insistirse a historiadores serios a que se pongan a estudiarla en serio también. Así es. Y, en fin, yo creo que con esto terminamos. Pues con esto terminamos y lo dejamos aquí en este episodio, hoy hablando sobre Hitler fracasa en Moscú y los comunistas en Madrid. Y fue un buen año... en España, no en Madrid, en España. En España, perdón, en España. Pues, don Pío, volvemos aquí, si le parece, la próxima semana a Radio Ya, hablando de lo que más nos gusta, la historia, en una hora con la historia. De acuerdo. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, un abrazo. Adiós. Adiós.